Hola, hola, bienvenidos, gusto saludarlos. Estamos comenzando el 9º capítulo de este programa El Ciudadano Germán, que se transmite a través de mi canal de YouTube. Domingo 4 de octubre de 2020, iniciamos un nuevo mes, un mes importante para nuestro país porque estamos muy cercanos al plebiscito. Y bueno, en esta primera etapa que siempre hablo de contingencia, me gustaría decir que lamento profundamente los hechos ocurridos hace un par de días, en donde lamentablemente un joven de 16 años cayó desde el puente Pío IX a propósito de una situación que está en investigación respecto de una manifestación y en donde aparentemente personal de carabineros, un carabinero en específico, se está investigando si fue el culpable de que cayera al puente, ¿ya? Más allá de esa situación en lo particular, desde luego, cuando yo digo lo lamento mucho, no solo desde el punto de vista del estado de salud del joven, sino de una situación que desde luego no nos lleva al diálogo, no nos lleva justamente a enfrentar de mejor forma esto que es un desafío para el país, para su desarrollo. Independiente que cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades de acuerdo a lo que la investigación establezca. Por un lado, es deber de carabineros entender siempre que su función es disuadir, neutralizar, lograr el orden, ¿cierto? Pero siempre salvaguardando la integridad y la vida de las personas. Acá obviamente se ve una situación muy de extremo que podría haberle costado la vida a este joven. Y por otro lado, obviamente los manifestantes tienen el legítimo derecho a plantear sus demandas, sus inquietudes, pero también en un marco de respeto que no afecte la convivencia, la infraestructura pública y privada y obviamente también la integridad de otras personas. Y en ese sentido, el llamado, obviamente también un saludo para la familia del joven que se recupere, es generemos instancias para que exista este equilibrio y desde luego si hay una responsabilidad administrativa o penal se tendrá que ver, pero lo importante es el diálogo y la tolerancia en cada uno de nosotros. Bien, dicho lo anterior, ahora voy a hablar un poco de un tema que es muy relevante, muy importante respecto a lo que ha pasado con la pandemia, el estallido social, la situación del país, que tiene que ver con las finanzas públicas de nuestro país. Recientemente, hace algunos días, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el director de DIPRES, Matías Acevedo, entregaron un informe de política fiscal a diferentes autoridades, ¿cierto?, parlamentarias principalmente y obviamente a la opinión pública, en donde daban a conocer la situación del erario fiscal y de las condiciones macroeconómicas del país. En ese sentido quiero comentarles, yo que a propósito soy profesor de macroeconomía, entre otras especialidades, que hasta el año 2018, ¿cierto?, el Producto Interno Bruto de Chile estaba del orden de los 296.000, 298.000 millones de dólares. Pues bueno, desde el estallido social, o quizás antes, con el inicio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, más lo que empezó a ocurrir con el estallido social y obviamente con la pandemia, todas las economías del mundo se han visto afectadas y obviamente Chile también. Por lo tanto, se espera o se proyecta una contracción económica, es decir, números negativos respecto a ese crecimiento, del orden del 6%. En algún momento se pensaba que iba a ser más, pero se han ido tomando ciertas decisiones. Algunos dicen que también el efecto del 10% de poder rescatarlo de la AFP para los cotizantes generó una inyección al flujo circular de la economía y eso puede haber beneficiado esa situación. Por lo tanto, desde luego vamos a tener números rojos, pero se ajustaron y va a estar del orden del 6%. Y el próximo año se espera una recuperación, ¿cierto? Todos esperamos una recuperación, no solo del país, sino que a nivel internacional. Y para el caso chileno se proyecta un crecimiento positivo del 5%. Y eso es muy relevante porque tiene que ver mucho con reactivar la economía para promover el empleo. Uno de los principales flagelos que vivimos desde el estallido social y durante todo este año con pandemia, ¿cierto? Situación muy delicada. Y de esa perspectiva, promover un mayor crecimiento económico genera un impacto positivo en el empleo. Respecto a la deuda fiscal y al déficit fiscal, ¿cierto? La deuda, el total de endeudamiento que tiene
nuestro Estado, actualmente está o va a terminar el año 2020 en el 33,7%. Una situación que igual es delicada. De aquí al 2025 se proyecta aumentarlo un 41,1% del Producto Interno Bruto. Y obviamente eso se ha visto planteado desde la perspectiva de cómo sostener una relación que también la vivimos en nuestras finanzas personales. Caen nuestros ingresos, tenemos compromisos de gastos, ¿cierto? Y los gastos son superiores a los ingresos y hay que financiarlo de distintas formas. Si tenemos ahorros, ocupamos los ahorros. Si se nos acabó el ahorro o nunca tuvimos ahorro, tenemos que empezar a tomar deuda, ¿cierto? Y en ese sentido hay que ser muy responsable porque efectivamente tanto la teoría como la evidencia empírica muestra que es una fórmula que se usa en política fiscal, aumentar el gasto, aumentar el endeudamiento, pero eso no puede ser de largo plazo ni estructural, tiene que ser asociado a una situación coyuntural y promover sobre todo la reactivación económica. El déficit, obviamente, como decía, los ingresos menores a los gastos, para este año va a ser del orden de un 5,5 negativo, ¿ya? Y se promueve para el próximo año un gasto fiscal expansivo, es decir, un aumento del gasto fiscal para reactivar la economía, que también es una fórmula que la misma teoría económica establece. En momentos difíciles donde es necesario reactivar la economía, sobre todo sobre la base de factores endógenos, exógenos, que afectan al crecimiento económico o que el país entra en recesión, las políticas fiscales pueden ser expansivas, ¿cierto? Y en esa condición se habla de una expansión del orden de 11 a 12%. ¿Y cuál va a ser la mirada que tiene este gobierno, principalmente dirigido en Hacienda por el ministro Briones? Reactivar la economía fomentando el empleo, aumentando la inversión en obras públicas con gasto fiscal y también promoviendo la inversión privada, que es uno de los factores más importantes para que una economía se reactive, ¿cierto? También, aquí estoy mirando los datos, $1.000 millones para la posible compra de una vacuna para gran parte de la población del país a propósito del COVID-19 y todos los gastos hospitalarios que ha llevado esta gran lección de pandemia. Y obviamente sostener aquellas transferencias, subsidios que son específicos para esta situación puntual o que vienen de acuerdos previos que se deben mantener en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, en esta condición, desde luego, nadie podría enjuiciar al gobierno de manejarse con números rojos actualmente y aumentar los niveles de deuda y de déficit. Cualquier gobierno en una situación como esta toma decisiones similares. Lo importante, como lo había planteado, es que sea una situación puntual, que esté asociada a promover la reactivación económica y que a través de la reactivación económica se fomente el empleo privado principalmente, que es el que sostiene la economía en el largo plazo, ¿ya? Y desde nuestra labor como ciudadanos de este país, también, y un poco asociado a cómo inicié el programa, generar una cultura de apoyo a las condiciones que nos competen a nosotros en la economía o en la estabilidad social para poder que el país siga avanzando. Con esto no quiero decir de que no tengamos derecho a manifestarnos, el derecho a protesta, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser de una forma en que no nos dañemos a nosotros mismos, porque alguien dirá, no, la política va por un lado, el tema social por otro y la economía por otro. No es así. Están todas muy relacionadas y desde luego en la medida que no exista ciertos niveles de cohesión y estabilidad, afecta al sistema político y afecta a la economía. Y todos queremos lograr un mejor desarrollo de acuerdo a nuestros derechos, como lo planteamos, pero con una economía que vaya creciendo y que vaya generando sobre todo empleo. Hay muchas familias que lo están pasando muy mal en estos momentos y de esa perspectiva tenemos que ser conscientes de que hay que buscar fórmulas de equilibrio para avanzar en cambios, pero de la mano de una estabilidad política, económica, social que se necesita. Así que eso quería comentarles porque siempre desde el punto de vista de una economía, las finanzas públicas, el gasto fiscal, el rol del Estado en la economía, como decía Keynes, es fundamental, sobre todo en periodos de crisis. Pues bien, para terminar esta sección y como lo he planteado en algunos capítulos anteriores, vamos promoviendo emprendimientos en distintas áreas de personas que nos escriben o personas que conocemos. En esta ocasión quiero promover el emprendimiento de dos destacados exalumnos de INACAP, Franco Vidal y Matías Hidalgo, a quienes les mando un cordial saludo,
que están con un emprendimiento de artículos para el aseo. De hecho, acá muy gentilmente me trajeron unos detergentes líquidos, ¿cierto? Aromatizantes, suavizantes, ¿cierto? Que son fundamentales para la higiene de nuestro hogar. Y la verdad que le encontré mucho sentido a propósito de lo que estaba hablando, porque hace algunos días atrás o semanas atrás se habló de que empresas grandes de distribución de producción y distribución de artículos de aseo en Chile iban a dejar de funcionar por distintas razones, entre ellas la pandemia. Ya aparece una gran oportunidad para que estas pymes, estos emprendimientos, puedan abastecer a la demanda que todos tenemos en nuestro hogar, en nuestra oficina. Por lo tanto, aparte de ser un emprendimiento muy bonito hecho por estos ex estudiantes, amigos, ¿cierto? Ahora, también tiene que ver con las variables de cambio que van sucediendo en el mercado. Así que ahí les voy a anotar dónde está en sus redes sociales, ¿cierto? FranMat, el nombre que tienen ellos, y desde luego ahí va a aparecer su Instagram, ¿cierto? De FranMat Distribuidora, bien especificado, y desde luego también un contacto que les permita también acceder a estos productos que yo ya probé en mi hogar y son de excelente calidad. Bueno, con esta parte de mostrar el emprendimiento y haber hablado de contingencia, terminamos esta primera sección de este programa. Bien, continuamos con este programa, en esta sección de comentario de libros, a hablar de algún libro en específico. Yo la verdad que me gusta mucho porque parte de las cosas que hago con mucho gusto es la lectura. En esta ocasión quiero mostrarles un libro que me leí hace unos 2 meses, una cosa así, que se llama Liberalismo en tiempos de cólera, de los autores Andrés Velasco y Daniel Breva. Ahí puedo mostrarlo en la cámara, ¿cierto? Bueno, Andrés Velasco, obviamente muchos de ustedes lo conocen, fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, un destacado economista, ha sido profesor de Harvard, actualmente decano en la London School of Economics en Inglaterra, ¿cierto? Y también fue precandidato presidencial y una persona que ha tenido mucho posicionamiento como de opinión pública en estos años. Y bueno, Daniel Brieva, un destacado economista y sociólogo, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿ya? ¿En qué consiste este libro? Bueno, dice Liberalismo en tiempos de cólera. Da para pensar como varias cosas, ¿cierto? Voy a leer un poco en la contratapa algunos elementos de ahí explico qué es lo que los autores, o por lo menos lo que yo interpreto, los autores quieren plantear. El populismo es una amenaza creciente para la democracia. Buena parte de la población mundial vive hoy bajo democracias liberales o regímenes que están teniendo algunos elementos de autoritarismo. Ni a la derecha ni a la izquierda tradicionales tienen sus autores tendrían las herramientas conceptuales y políticas para enfrentar un desafío de cambio actual. El liberalismo en tiempos de cólera propone ideas para construir una política que, al conjugar la libertad y la igualdad, ponga atajo a estos relatos políticos tradicionales que están hoy en disputa. Y desde luego establecer una especie de hoja de ruta para que todos, y no solo algunos, puedan desplegar su autonomía y vivir en una vida genuinamente libre, ¿ya? A propósito del libro que había planteado de Cristóbal Bellolio también sobre el liberalismo, este libro hace un análisis también crítica a distintas situaciones, tanto en Chile como en el extranjero, respecto a cómo se concibe el concepto libertario y cómo entra en disputa con otros elementos de la política, desde el punto de vista filosófico, con la igualdad, o de las formas de gobernanza, ¿cierto? Dando ejemplos de la mirada de un Donald Trump, o desde algunos discursos que para los autores populismo, cómo se hacía cierta política acá en Chile, algunas críticas, ¿cierto?, a ciertas miradas tanto de la derecha, del centro, de la izquierda, y que van relatando justamente, y de ahí viene el tema en tiempos de cólera, una mirada crítica respecto a este concepto donde muchos se autodenominan libertarios, pero a la vez en sus discursos, en sus acciones, pierden el norte sobre la esencia básica de promover la libertad de los seres
en este planeta, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, y de conjugarlo con otras acciones en lo particular. Liberalismo en tiempos de cólera también plantea que el cambio y el escenario actual es muy distinto para hacer una morfología, una cartografía respecto a estas variables tradicionales en donde el liberalismo encontraba cierto punto de encuentro o punto de hegemonía en ciertos postulados de la derecha, la centro derecha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este libro como ensayo justamente plantea también, como lo había leído, una especie de hoja de ruta para pensar en nuevas nomenclaturas, en donde más que la posición de una condición de derecha-izquierda, está asociado a conceptos, ¿cierto? La democracia, la gobernabilidad democrática, promover la libertad, generar equilibrios con la equidad y establecer, sobre la base de la crítica al populismo, relaciones coherentes entre las acciones, su factibilidad, su equilibrio, ¿cierto?, y su sustentación en el tiempo. Solo así, como dicen, los seres humanos van a poder ser o gestionar en plenitud sus anhelos, sus aspiraciones, que es lo que se espera de los ciudadanos. Así que la verdad es que es un libro extenso, muy bien escrito, con varios apartados, ¿cierto? Y desde luego acá, por ejemplo, también hace una mirada desde el punto de vista del liberalismo y los cuestionamientos que hay al capitalismo imperante o a las formas en cómo se expresa el capitalismo y sus críticas, y también una mirada donde también se puede promover un desarrollo social. Así que se los recomiendo, obviamente, este libro, Liberalismo en tiempos de cólera, de los autores Andrés Velasco y Daniel Prieva. Con esto terminamos esta sección de nuestro capítulo actual. Bien, continuamos con esta tercera sección de este programa, que tiene vinculación con las preguntas que la audiencia va realizando en distintos ámbitos. Siempre he dicho, primera cosa, no me creo dueño de la verdad, por lo tanto, más que respuesta así, esto es abrir una discusión en el terreno de la idea o en un ámbito particular para poder abordar de la mejor forma ese cuestionamiento y que le pueda servir a ciertas personas. Y también, como lo he dicho, cualquier pregunta que ustedes quieran formularme, me pueden mandar al correo que va a aparecer ahí, german.sangüesa1975@gmail.com, y me formulan la pregunta y yo trato de prepararla de la mejor forma posible. En esta ocasión quiero mencionar una pregunta que me formuló un ex estudiante que hoy día está terminando su estudio de ingeniería comercial, que se llama Eric Tobar. Aprovecho de mandarle un cordial saludo. Él está estudiando en Valdivia, una ciudad maravillosa, así es que le mando su saludo a él y a su familia. Y dentro de, obviamente, de su terreno, de sus estudios, me formuló una pregunta que en algún momento le permitió apoyarlo en una asignatura en particular, pero me pareció muy importante de analizar. Me dice, si usted fuera gerente o tuviera un cargo de alta responsabilidad, ¿cómo configuraría un equipo de trabajo de alto rendimiento, de alta productividad? ¿Qué aspectos consideraría? Pues bueno, me voy a recordar casi exactamente lo que le respondí a Eric, que me formuló esta pregunta, y se la vuelvo a reforzar. Y es que si hubiera sido una pregunta de 10, 15 años atrás, con una mirada distinta, con una experiencia profesional distinta, yo hubiera enfatizado algunos elementos asociados al conocimiento, a las condiciones de definir bien las funciones y con eso generar alta productividad. Obviamente añadir algunos elementos de comunicación. Pero obviamente hoy día, con una mirada más madura y entendiendo el fenómeno del cambio social, tanto las organizaciones públicas como privadas o de otros sectores, ¿cierto?, sin fines de lucro, por ejemplo, tengo la total o casi absoluta convicción de que los equipos de alto rendimiento surgen desde un elemento que se llama la confianza. Es decir, no surge inmediatamente desde los conocimientos, las habilidades de las personas, sino de la capacidad directiva, del estilo de dirección y de las condiciones de fomentar un clima organizacional agradable, una condición que permita que las personas confíen en ellos mismos y en cada uno de los integrantes de este equipo. Y ahí la labor del líder es fundamental.
La confianza explica todas y cada una de las relaciones humanas. Por lo tanto, si nosotros construimos confianza con elementos comunicacionales, con la capacidad de resolver conflictos, depositando una mirada basada en resultados según corresponda, en procesos según corresponda, pero con un pilar de confianza, la evidencia ha mostrado, y hay muchos casos en escuelas de negocio, en escuelas de políticas públicas, en estilos de gobierno o en organizaciones de otro tipo, en donde efectivamente se saca lo mejor de las personas, esas personas se empoderan, entienden su rol, la valoración, el reconocimiento, el autorreconocimiento, y eso lleva a generar equipos de alto rendimiento y por ende una productividad que es beneficiosa para todos, no solo para la organización, sino que beneficiosa para todos. Porque recuerden que lo más difícil es gestionar organizaciones en donde se logre un equilibrio entre los objetivos que persigue legítimamente esa organización y también respetar los objetivos que tienen cada uno de los individuos, ¿cierto? Por lo tanto, es una pregunta que nos abre posibilidades en distintos ámbitos, ¿cierto? Estudiantiles, académicos, laborales, en nuestro entorno familiar, etcétera, etcétera. La confianza lleva efectivamente a generar un nivel de acción que genera equipos de alto rendimiento, y eso está demostrado en muchos casos. Así que recuerden siempre, cuando a ustedes les toque dirigir algo, tomar decisiones o formar parte de dinámicas de trabajo o dinámicas organizacionales, la confianza es fundamental para llegar a esos resultados que uno siempre esperaría. Bueno, con esa respuesta o esa reflexión para Eric y para quienes vean este programa, terminamos esta sección de este programa. Bien, para culminar este programa vamos a nuestra última sección, que como ustedes saben se denomina la campana filosófica, ¿cierto? Hablar de filosofía es fundamental. Ahí están las reflexiones, las preguntas, esos minutos en donde efectivamente encontramos la naturaleza, la esencia del ser humano. En esta ocasión quiero plantearles una frase de un destacado filósofo, historiador, abogado francés, Voltaire, ¿cierto? Que dejó un importante legado en su obra en el siglo XVIII, y que es una frase que a mí me gusta mucho, entre otras, que dice así: no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. ¿Ya? Justamente asociado a lo que hablé al inicio del programa, y por qué esta frase me gusta mucho, porque por alguna razón en el mundo actual, en la dinámica que estamos viviendo, hay mayores aumentos de grados de intolerancia. Las personas que no opinan o no piensan como nosotros, muchas veces en las redes sociales se les dice cosas con palabras no adecuadas, o verbalmente, depende de las circunstancias, se les plantea que no estoy de acuerdo, pero de mala forma, y tristemente de repente vemos situaciones de violencia, ¿cierto? Física, por alguien que piensa distinto o que expresa algo que no es necesariamente lo que piensan otros. Y desde esa condición, desde esa intolerancia, obviamente Voltaire, que también escribió un tratado de tolerancia, planteaba que en esta condición, como lo escribió, que a lo mejor no puede darse como tal, dar la vida, pero sí en el espacio que tenemos que tener nosotros, ser tolerante a la opinión de otro, a la reflexión de otro, a otros puntos de vista. Uno debe fomentarlo en términos personales, con su familia, con quienes tienen hijos en formación, con quienes tienen responsabilidad académica, por ejemplo, los profesores, etcétera, etcétera. Y generar un diálogo que nos permite decir: mire, no estoy de acuerdo contigo, no concuerdo contigo, pero respeto tu opinión, yo quiero darte también mi opinión y espero que la respetes. Y en una de esas generamos algunos puntos de encuentro, y si no, bueno, sin concordar contigo, no por eso yo voy a entrar en una situación de violencia de cualquier tipo porque tú no piensas como yo. Y eso obviamente sigue siendo un elemento esencial para la sana convivencia en el día a día, y lo que hemos perdido muchas veces, o lo que hemos visto en situaciones muy graves, guerras, conflictos bélicos de otra naturaleza, o situaciones que por credos religiosos, políticos u otros, nos hemos encontrado con situaciones de violencia muy graves. Así que
a recordar lo que dijo Voltaire: yo no concuerdo con tu idea, pero daría hasta la vida por tu derecho a expresarla. El respeto, la tolerancia es algo que debe ser un valor permanente en todos y cada uno de los seres humanos. Por eso que esa frase siempre me acompaña, y desde luego no es algo tan sencillo, porque a veces uno está ensimismado en lo que piensa, en lo que dice, y a veces uno pierde un poco el norte, pero tratar de centrarse, pensar y decir: ya, mira, no concuerdo contigo, deja expresar mi opinión, pero te escucho primero, argumenta, y no concuerdo, pero en un ámbito de respeto siempre vas a tener tu derecho a expresarlo, ¿ya? Así que tratemos de seguir ese postulado que lo planteó Voltaire hace tantos años, pero que hoy día sigue siendo vigente y un imperativo más importante, sobre todo en estas dinámicas que estamos viviendo en el siglo XXI. Bueno, con esta reflexión de la campana filosófica queremos despedir este programa, ¿cierto? El noveno del El Ciudadano Germán, que se transmite en mi canal de YouTube, que aquí vamos a aparecer profe Germán Sangüesa Muñoz. Aquellos que les gustó este programa, denle un like y ojalá se puedan suscribir a mi canal para que vean este contenido y otros que tiene mi canal en estos momentos, ¿cierto? Así que les dejo un gran saludo. Espero que tengan una muy buena semana la que se inicia. Hay que cuidarse todavía con el tema de la salud, del COVID, y desde luego tratar todos los días de hacer algo que nos permita ser buenas personas y buenos ciudadanos. Así que me despido y les deseo lo mejor. Bye bye.